comparto mi pantalla, ¿verdad? Y como les decía, el día de hoy vamos a hablar de qué es un flujo compresible y de la termodinámica de flujos compresibles. Algunas cosas básicas, ¿verdad? Para empezar, ¿qué es un flujo compresible? Bueno, para explicarlo mejor, imagínense que ustedes tienen, están en un punto 1 y el flujo va desde un punto 1 hasta un punto 2, ¿verdad? Es una línea de corriente. Y el fluido, mientras va de 1 a 2, ¿verdad? Imagínense que está moviéndose dentro de un ducto con área variable. Entonces, si se mueve dentro de un ducto con área variable, para conservar flujo básico, ¿verdad? Sus velocidades van a ir cambiando. Y cuando sus velocidades van cambiando, sus presiones también van a ir cambiando. Y si sus presiones van cambiando, entonces la partícula de fluido, mientras se mueve, al estar sintiendo distintas presiones, ¿verdad? Al estar sintiendo distintas presiones en distintos tramos del recorrido, pues a veces va a sentir como que se quiere apachurar más, a veces menos, ¿verdad? Porque la presión está cambiando. Y si estamos hablando de un gas, ¿verdad? El gas sí se puede comprimir. Entonces, al sentir un cambio de presión, adivinen qué, va a haber un cambio de densidad. Y si hay un cambio de presión y de densidad, también va a cambiar la temperatura. Entonces, ya hay que hacer consideraciones termodinámicas, ¿verdad? Entonces, se dice que un flujo es compresible. ¿Cuándo se dice que un flujo es compresible? Cuando ocurre un cambio de densidad significativo, ¿verdad? Entonces, cuando voy de 1 a 2 y la densidad cambia significativamente, entonces dice que es un flujo compresible. Entonces, ¿por qué? Porque al moverse de 1 a 2, puedes sentir distintas presiones, porque van cambiando las velocidades, y al sentir distintas presiones, pues la partícula va a sentir que se quiere apachurar a veces más, a veces menos, y su densidad cambia. Y si su densidad cambia, ya estamos hablando de consideraciones termodinámicas, la temperatura también va a cambiar. Ahora, esto no pasa en líquidos, porque en líquidos, al irme de un punto 1 a un punto 2, si bien la partícula puede sentir distintas presiones, los líquidos prácticamente no cambian de volumen, es decir, los apachurran mucho o poco, bueno, sientan mucha presión o poca, su densidad no cambia, pero los gases sí. Entonces, si tu densidad cambia mucho al sentir distintas presiones, es decir, si la partícula de fluido al moverse cambia su volumen, ¿verdad? Debido a las presiones que está sintiendo, entonces hay que hacer consideraciones termodinámicas. Y entonces se dice que el estado termodinámico de la partícula va cambiando al moverse entre 1 y 2. Y al hacer eso, adivinen qué, ya hay que mezclar cuestiones termodinámicas con mecánica de fluidos. Y eso es lo que ocurre cuando uno estudia gases a alta velocidad. Entonces, imagínense que ustedes tienen un flujo dentro de un ducto y este flujo puede tener un área variable. Entonces, si yo tengo un área 1 y tengo un área 2, ¿verdad? Al ir de 1 a 2, pues entonces mi velocidad va a cambiar, ¿verdad? Y al cambiar mi velocidad, la partícula va a sentir distintas presiones, entonces su densidad también va a cambiar, ¿verdad? Y si cambia su densidad, pues cambia también su temperatura por cuestiones termodinámicas, y si cambia la temperatura, pues también va a cambiar la entalpía. Recuerden que la entalpía, pues es un tipo de medida energética de la energía térmica de la partícula. Entonces, una partícula, cuando se mueve de 1 a 2, si porque cambia su estado termodinámico, cambia su temperatura, si cambia su temperatura, cambia su energía interna. Y si cambia su energía interna, bueno, pues significa que cambia la energía de las moléculas que están contenidas ahí, y una medida de la energía térmica de una partícula mientras se mueve es su entalpía, ¿verdad? Entonces, al hablar de entalpía, uno habla de la energía térmica que posee una partícula mientras se mueve. Bueno, entonces todas esas cosas cambian al ir de 1 a 2, ¿verdad? De un gas dentro de un ducto de área variable. Entonces, ¿cuáles son las leyes de la mecánica para el gas mientras atraviesa ese tubo de corriente, ¿verdad? ¿Qué es un tubo de corriente? Es simplemente, imagínense un montón de líneas de corriente que encierran una región entre 1 y 2. Si esas líneas de corriente encierran una región entre 1 y 2, se dice que esas energías de corriente forman un tubo, ¿verdad? Y es el tubo de corriente. Bueno, entonces, balance de masa. Si es un flujo permanente, es decir, en cada instante siempre está ocurriendo lo mismo en todos lados,
entonces sabemos que el flujo másico en la entrada, Rho por A por B, debe ser igual en la entrada y en la salida. Entonces, Rho por A por B de entrada debe ser igual a Rho por A por B de salida, ¿verdad? Ese es el balance de masa. Ya hablamos acerca de eso al inicio del curso. Hablemos ahora de balance de momento lineal. Otra vez, yo tengo un flujo másico 1 y tengo un flujo másico 2. Pero si es un flujo permanente, esos dos son del mismo. Entonces no hay por qué hacer distinción entre 1 y 2, es el mismo flujo másico. Pero lo que sí es cierto es que aunque los dos tengan el mismo flujo másico, yo puedo tener una velocidad distinta en la salida que en la entrada. Por ejemplo, si este ducto se va haciendo más pequeño y yo parto del reposo, ¿verdad? Entonces, el flujo se va a acelerar. Es decir, B2 es mayor que B1. Imagínense que esta es una manguera, esta es la pellizca y el flujo se acelera a medida que pasa por esta zona convergente, ¿verdad? Entonces, al haber una diferencia de velocidades B2 menos B1 y un solo flujo másico, ¿verdad? M punto. Bueno, pues, si hay diferencia de velocidades entre las dos áreas y el mismo flujo másico, entonces significa que va a haber una fuerza que actúa sobre el fluido aquí adentro, ¿verdad? Va a haber una fuerza que actúa sobre el fluido aquí adentro. Esa fuerza le está subiendo, digamos, su cantidad de movimiento a la partícula en 1 para llegar a la velocidad mayor en el punto 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber qué fuerza está impulsando el fluido de 1 a 2? Bueno, pues si para un mismo flujo másico, la velocidad cambia entre 1 y 2, adivinen que hay una fuerza actuando sobre el fluido allá adentro para hacer eso posible, para hacer que el fluido se acelere de 1 a 2. Entonces, ese es el balance de momento lineal. Yo con conocimiento de las velocidades y del flujo másico que ocurre ahí adentro, yo puedo saber qué fuerza está impulsando al fluido. Y bueno, pues hay otro balance, ¿verdad? Que es el balance de energía. Y el balance de energía me dice que si yo a esta región, si yo a este tubo de corriente, yo le meto calor, ¿verdad? Yo le meto calor y yo le meto trabajo, ¿verdad? Yo le meto trabajo, digamos, en forma cortante, ¿verdad? A través de un ventilador o algo así, un compresor. Entonces, si yo le meto trabajo al fluido dentro del ducto, ya sea en forma de trabajo mecánico o en forma calorífica, no importa, le estoy metiendo energía. Y si le meto energía, significa que el fluido que entra con entalpía H1 va a salir con entalpía H2. ¿Por qué? Porque al pasar por acá, yo le estoy metiendo energía desde afuera que va a incrementar la energía del fluido adentro desde el estado 1 hasta el estado 2. Ahora, la entalpía mide energía microscópica, ¿verdad? Energía a nivel molecular. Pero por otro lado tenemos la energía cinética B1, ¿verdad? Correspondiente a B1, y yo salgo con energía cinética B2. Entonces, si yo le meto energía al fluido dentro del ducto, se puede esperar que la velocidad incremente, es decir, se está incrementando la energía cinética, algo que yo puedo percibir a nivel macroscópico, pero también la energía térmica del gas que está pasando por ahí también va a absorber parte de esa energía a nivel microscópico. Entonces, cuando yo le meto energía a un cuerpo, ya sea en forma calórica o en forma de trabajo mecánico, lo cierto es que el fluido que se está moviendo allá adentro absorbe esa energía. Y la puede absorber a nivel macroscópico como un incremento de energía cinética, y parte de esa energía la puede absorber a nivel microscópico como un incremento de energía térmica, ¿verdad? Diferencia de entalpías. Entonces, bueno, pues ahí está el balance de energía, ¿verdad? Para gas dentro de un ducto, ¿verdad? Son esas tres ecuaciones, balance de masa, de momento lineal y de energía. Bueno, voy a borrar esto porque al rato tal vez haga referencia para que no haya tanta línea. Ok, son las tres ecuaciones de balance. Ahora bien, les decía, aquí estas son ecuaciones de mecánica de fluidos y bueno, hay algo de termodinámica ahí. Estas son de mecánica de fluidos, estas de termodinámica. Ahora bien, vamos a hablar un poquito más acerca de termodinámica. Les decía, ¿qué es la entalpía? La entalpía es una energía térmica. Es energía térmica del fluido mientras se mueve. Es decir, un fluido mientras se mueve, cambia su energía interna. Bueno, la partícula, al tener un H1, tiene cierta energía interna. Energía interna es la energía que posee a nivel microscópico. Cuando yo tengo moléculas, ¿verdad? Como un gas,
Todas las moléculas, de acuerdo a la energía térmica que poseen, pueden vibrar más o menos. Entre más vibran, más energía tienen. Ahora, yo como ser humano, ¿verdad? Yo no puedo percibir lo que pasa a nivel atómico, no captando las vibraciones. Pero las vibraciones de las moléculas se ven reflejadas en la temperatura de las moléculas. Entonces, si yo mido la temperatura del gas, digamos en el punto 1, yo estoy midiendo indirectamente qué tanto vibran las moléculas. Entonces, en realidad lo que yo estoy midiendo es la temperatura que de alguna manera está ligada a la energía interna. Se dice energía interna porque yo sé que está allá adentro, aunque no lo pueda ver, está a nivel microscópico, ¿verdad? Yo no lo puedo ver, pero la temperatura me indica cuánta energía térmica, cuánta energía molecular, bueno, microscópica hay ahí adentro, y eso la llamamos energía térmica, ¿verdad? Y la energía interna es una medida de esa energía de vibración de las moléculas, ¿verdad? La energía interna es igual a calor específico al volumen constante, CV por la temperatura, ¿verdad? Esa es la energía interna. Entonces, si yo mido la temperatura de un cuerpo, automáticamente yo puedo saber cuánto vale su energía interna, ¿verdad? La energía con la que vibran las moléculas a nivel microscópico. Ahora bien, pero todo fluido, ¿verdad? Mientras posee cierta energía térmica, se mueve, ¿verdad? Y mientras se mueve, ese fluido siente cierta presión, ¿verdad? Siente cierta presión. Entonces, en el punto 1, está sintiendo cierta presión mientras está con cierta temperatura. Entonces, esa presión es otro tipo de energía. ¿Por qué? Porque la presión empuja a la partícula para que se mueva, ¿verdad? Hay mayor presión de un lado que del otro. Y es esa diferencia de presión la que hace que la partícula se mueva. Entonces la presión está empujando a la partícula. Y si la empuja mientras se mueve, adivinen qué, la presión le está aportando trabajo a la partícula, es decir, le está metiendo energía. Entonces, P sobre ρ es nada más una manera de decir, hey, si un fluido se mueve, el campo de presiones le está metiendo energía a esa partícula, ¿verdad? ¿Y por qué se agrupa la energía de presión con la energía interna? Bueno, pues porque las dos hacen referencia a cantidades termodinámicas, ¿verdad? La energía debido al campo de presiones es una energía de presión, vamos a llamarlo así, y la energía interna es algo que se relaciona con la temperatura. Entonces, si yo asocio las dos en una sola variable, pues yo tengo la entalpía. Entonces, ¿qué es la entalpía? Es la energía que posee una partícula debido a su energía térmica o microscópica mientras se mueve, ¿verdad? Esa es la entalpía de una partícula, ¿verdad? Esa es la manera de apreciarla, ¿eh? Es energía combinada de presión y temperatura. Bueno, ahora bien, pero si ustedes se fijan en el balance de energía, yo aquí tengo una diferencia en entalpías. Entonces, la entalpía se conoce como el calor específico a presión constante por la temperatura de la partícula, ¿verdad? Entonces, si yo aquí tengo H2 menos H1, H2 menos H1 es delta H, y bueno, si cada entalpía es Cp por T, pues el cambio de entalpías es igual a Cp por delta T, ¿verdad? Entonces, yo esta expresión que ustedes ven acá, la puedo expresar como esta expresión que ustedes ven aquí. Ahora, yo les decía, la energía interna, ¿verdad? También es igual a Cv, ese es Cv por T, ¿verdad? Cv por T. Entonces, la energía interna es Cv por T, la entalpía es Cp por T. Entonces, hay una relación entre Cv y Cp, ¿verdad? Y esa energía, y esa relación viene dada aquí, ¿verdad? En los gases ideales, hay una relación entre Cp y Cv. Se dice que Cp es igual a Cv más la constante R del gas. Hablemos un poquito acerca de gases ideales. Todos los gases tienen sus propias leyes de estado termodinámico. Cada gas tiene una ley ligeramente distinta que me dice cómo se relacionan presión, densidad y temperatura. Pero a todos los gases se les puede usar un solo juego de fórmulas que se llaman fórmulas de gases ideales, que es como una interpolación de todas ellas, ¿verdad? Porque todas las fórmulas se parecen, si bien no son iguales unas a otras. Entonces, las fórmulas de gases ideales simplemente son fórmulas,
¿verdad? Que se pueden aplicar a todos los gases con cierto margen de error muy pequeño, ¿verdad? Porque cada gas tiene sus propias fórmulas. Entonces uno utiliza el modelo de gas ideal para describir a todos los gases, ¿verdad? Entonces sabemos que en las fórmulas de gas ideales la entalpía es energía interna más energía de presión. Cambio de entalpía se puede expresar como un cambio de temperaturas por calor específico a presión constante. Hay una relación entre Cp y Cv y vamos a definir también lo que es el cociente de calores específicos. Si yo divido Cp entre Cv, esto es igual a gamma, ¿verdad? Y esta constante es importante porque si hablamos, por ejemplo, de aire, ¿verdad? Si hablamos de aire a temperaturas, digamos, de ambiente, ¿verdad? El aire, este cociente vale 1.4. Es una constante que se utiliza mucho en cálculos de ingeniería cuando se maneja aire, ¿verdad? Ahora bien, vamos a visitar de nuevo el balance de energía. Dijimos que H2 menos H1 es Cp T2 menos T1, entonces podemos sustituir aquí. Pero también Cp, yo sé que Cp tiene una relación con Cv y aparte Cp y Cv forman el cociente gamma. Entonces yo con un poquito de álgebra, este Cp que ustedes tienen aquí en la ecuación de energía, con un poquito de álgebra, esta ecuación ahora tiene otra forma, ¿verdad? Y esta es la forma que nosotros, bueno, se pueden usar en ciertas circunstancias, ¿verdad? Entonces es el mismo balance de energía, simplemente que ahora el cambio de entalpías se puede expresar ya sea de esta manera o se puede expresar de esta manera en función de gamma. Entonces, cambio de entalpías se puede expresar en función de Cp o se puede expresar en función de gamma, ¿verdad? Hay distintas versiones del balance de energía. Ahora, hablemos de entropía. Cuando yo tengo un flujo en un ducto corto, recuerden que nosotros vamos a hablar de toberas esta semana, y una tobera es un ducto corto. Una tobera es un ducto que cambia de área de longitud muy corta. Entonces, en ductos cortos, si bien hay fricción en las paredes desde 1 hasta 2, lo cierto es que es tan corto el tramo que no vale la pena considerar, no vale la pena considerar esa fricción, ¿verdad? Se puede contabilizar, pero si hago el análisis sin considerarlo y considerándolo, me da casi lo mismo. ¿Por qué? Porque el HF es muy pequeño, ¿verdad? El factor de fricción, las pérdidas por fricción. Entonces, ahora, por otro lado, hay una propiedad termodinámica. Si yo conozco presión, temperatura y densidad en el punto 1 y presión, temperatura y densidad en el punto 2, ¿verdad? Hay otro estado termodinámico que es la entropía. Y la entropía es una variable de estado termodinámico donde si yo viajo de 1 a 2 y ocurre fricción, S1 va a cambiar de S1 a S2. Pero si no ocurre fricción, entonces S1 y S2 son más o menos iguales, ¿verdad? O sea, en realidad, para que la variable S1 cambie a S2 es porque hay fricción. Si hablamos de flujo en ductos. Si no hay fricción, entonces dice que son iguales. Pero lo cierto es que estrictamente hablando sí hay un HF, simplemente es muy pequeño. Entonces se dice que S1 y S2, pues, ok, no son iguales, pero son muy parecidas, ¿verdad? Son muy parecidas. Entonces uno puede decir, bueno, son prácticamente parecidas, vamos a ponerlas iguales. Es una aproximación que me ahorra mucho trabajo en los análisis, ¿verdad? Entonces vamos a ver matemáticamente cómo expresar esta situación. Si yo digo que S1 es igual a S2, porque la fricción aquí adentro es muy pequeña, entonces S2 menos S1 es casi cero, es decir, las dos son casi iguales. Entonces dice que el cambio de entropía entre 1 y 2 es prácticamente cero, y entonces dice que el flujo es isentrópico, ¿verdad? Flujo isentrópico significa que S1 y S2, que la fricción es tan pequeña que la entropía no cambia de 1 a 2. Si la entropía no cambia de 1 a 2, se dice que es isoentrópico. Pero bueno, yo aquí lo abrevio, es válido decir isentrópico, ¿verdad? Significa que la entropía no cambia. Estrictamente sí cambia, pero tan poquito que uno dice, bueno, vamos a suponer que no cambia. Ahora bien,
si uno se va a las fórmulas de termodinámica, las que tienen que ver con entropía, ¿verdad? Si yo quiero expresar S2 menos S1, ¿verdad? Después de algo de cálculo, ¿verdad? Uno llega a esta fórmula. Esta fórmula me representa S2 menos S1, ¿verdad? Ustedes van a libros de termodinámica que hablan de entropía, se van a topar con esta fórmula, pero lo cierto es que si la entropía es prácticamente cero, entonces yo igualo esta expresión a cero. Entonces aquí tengo la expresión matemática que describe flujos isoentrópicos, ¿verdad? Flujos donde la fricción es muy pequeña, por ejemplo, en ductos cortos, ¿verdad? Bueno, ahora bien, si yo quiero despejar T2 sobre T1 versus P2 sobre P1, es decir, es el negativo lo paso del otro lado como positivo y despejo T2 sobre T1 en función de P2 sobre P1, yo llego a esta fórmula, ¿verdad? Entonces, así se relacionan las temperaturas con las presiones en un flujo isentrópico. Entonces, cuando voy de un estado termodinámico 1 a un estado termodinámico 2, por ejemplo, en un ducto corto donde la fricción es mínima, entonces, ¿cómo se relacionan la presión y temperatura en 1 con presión y temperatura en 2? Bueno, pues se relacionan con esta fórmula. Ahora bien, igual, si por ley de gas ideal yo sé que P sobre Rho por T es constante, ¿verdad? Es decir, esto es igual a P sobre Rho por T. Entonces, si estas variables en 1 se conservan desde 1 a 2, de 1 a 2, esta fórmula y esta se mantiene, ¿verdad? Bien, a ver, déjame ver. Ok, se mantienen. Entonces yo puedo, si yo conozco la relación entre presión y temperatura, de aquí yo puedo triangular la relación con densidad. Entonces, T2 sobre T1 va a ser igual a Rho sobre R1 a la gamma menos 1. Y si yo sé cómo se relacionan estos dos, pues yo puedo meter esta aquí, ¿verdad? Y ya sé cómo se relacionan las presiones con las densidades. Entonces, bueno, aquí tengo un juego de fórmulas, ¿verdad? Aquí tengo un juego de fórmulas. Aquí tengo un juego de fórmulas que me describen cómo se relacionan las variables termodinámicas en 1 con las variables termodinámicas en 2, ¿verdad? Me relaciona las presiones con las temperaturas, las temperaturas con las densidades y las presiones con las densidades. Entonces, cuando el flujo es isentrópico, dentro de ductos cortos, así se relacionan las variables termodinámicas entre 1 y 2. Estas fórmulas son muy útiles y las vamos a estar utilizando en ejercicios, ¿verdad? Ok, vamos a hablar ahora sobre velocidad del sonido. Bueno, entonces, ya hablamos de dinámica de fluidos, ¿verdad? Ya hablamos de dinámica de fluidos, ya hablamos un poquito acerca de termodinámica, ¿verdad? En flujos dentro de ductos de sustancias que son gases, ¿verdad? Entonces, ya hablamos un poquito acerca de lo que son los gases ideales, ya hablamos un poquito acerca de lo que es un flujo isentrópico. Ahora vamos a hablar de otro aspecto importante que describe lo que pasa dentro de una tobera de flujo compresible, que es la velocidad del sonido. Entonces, la velocidad del sonido es la velocidad con la que una onda sonora se propaga en un gas. Por ejemplo, cuando uno escucha un sonido, ¿verdad? Es porque hubo una perturbación de presión que se propagó a través del aire hasta llegar al oído de uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una onda sonora? Una onda sonora es esa perturbación de presión, ¿verdad? Que se mueve a través, en este caso, del aire, ¿verdad? Es el gas en cuestión. Pero lo cierto es que las ondas que uno percibe en el oído son perturbaciones de presiones muy pequeñas, ¿verdad? Porque si fuera una perturbación de presión grande, pues nos reventaría el oído, ¿no? Entonces, se dice que una onda es sonora, estamos hablando de una onda sonora cuando la onda de presión es una onda de pequeña amplitud. Cuando las ondas no son de pequeña amplitud, entonces ya tienen otros nombres, ¿verdad? Ya hablaré acerca de eso conforme avancemos. Pero por ahora vamos a llamar onda sonora a una onda presión de pequeña amplitud. Es decir, una onda de presión de pequeña amplitud es algo que nuestro oído aguanta,
que es lo que percibimos como sonido, por eso le llamamos onda sonora. Ahora bien, si aplicamos los balances de masa y de momento lineal, ¿verdad? Que acabamos de ver, ¿verdad? Estos dos, vamos a aplicárselos al siguiente planteamiento. Entonces, imagínense que ustedes tienen un gas, ¿verdad? Ustedes tienen un gas y ustedes ese gas lo perturban. Por ejemplo, truenan los dedos, ¿verdad? Truenan los dedos. Entonces, ya a esta región de gas ya le incrementaron un poquito su presión. Al incrementarle su presión, adivinen qué, cambian ligeramente su densidad y al tratarse de un gas, si cambian su presión y su densidad, van a cambiar su temperatura. Entonces ya tienen una perturbación, ¿verdad? Ya perturbaron esa zona de aire. Y este gas, al sentir este incremento, pues va a despedir una onda, ¿verdad? Va a propagar ese exceso a través del espacio. Si abruptamente esto gana algo, ese algo se propaga a través del espacio. Y bueno, este excedente se va a ir moviendo en el espacio a través de una onda, ¿verdad? Una onda sonora. Una onda sonora. Entonces esta onda sonora se va a mover a cierta velocidad. Se va a mover a cierta velocidad. Ahora, ¿hacia dónde se mueve? Hacia una región que no ha sido perturbada, ¿verdad? Entonces yo perturbo un gas, ¿verdad? No sé, de alguna manera, ¿verdad? Altero su estado termodinámico y ese cambio se va a propagar a través del espacio. Y al hacerlo lo va a hacer a cierta velocidad. Ahora, apenas es un pequeño cambio en sus propiedades, ¿verdad? Por eso se llama onda sonora, un pequeño cambio apenas. Ahora bien, esta onda al desplazarse a través del gas va a ser una pequeña fricción con el gas, entonces significa que va a ir arrastrando, va dejando cierta estela, ¿verdad? Va dejando cierta estela, va arrastrando un poquito, ¿verdad? Y entonces hay una velocidad apenas perceptible, una velocidad infinitesimal de v, ¿verdad? Pero eso sí, esta onda se mueve hacia zonas que no han sido perturbadas. Entonces, originalmente yo tengo P, T y ρ en todos lados, P, T y ρ en todos lados. A esta zona yo le comunico un exceso y entonces se forma una onda que se propaga a cierta velocidad hacia zonas donde no está el exceso. Entonces yo aquí tengo el estado termodinámico delante de la onda, donde la onda todavía no llega, y aquí tengo el estado termodinámico detrás de la onda. Ese exceso que se está moviendo a través del medio, ¿verdad? Entonces imagínense que ese es el límite de esta zona con excesos, ¿verdad? Y ese límite se mueve hacia zonas sin excesos, ¿verdad? Entonces al moverse hacia zonas sin excesos lo hace a cierta velocidad. Claro. Esta zona que todavía no le llega la onda, pues está quieta, no tiene ninguna velocidad. Entonces, ese es el escenario, ¿verdad? Es el escenario y bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a definir la velocidad del sonido a esta velocidad c como la raíz cuadrada de la derivada de la presión con respecto a la densidad. Ahora, ¿esto de dónde viene? Bueno, viene de aplicar un balance de masa y un balance de momento lineal a esta región. Es decir, a la región que encierra el excedente y el no excedente, ¿verdad? Entonces, si esta onda se mueve a través del medio, ¿verdad? Esta onda se mueve a través del medio, pero si nosotros a esta región la ponemos, por así decirlo, quieta, si nosotros ponemos nuestro observador parado sobre la onda, ese observador lo que va a ver es a esta región atravesando a través de él. Es como cuando uno va en un coche, ¿verdad? Si uno cree que arriba del coche uno va quieto, uno lo que ve es a todo yendo hacia sí, no hacia uno yendo hacia lo que tiene uno delante, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que hay un estado 1 y hay un estado 2 de flujo y de estado termodinámico que están atravesando la onda sonora, ¿verdad? Bueno, que están atravesando la zona 1 y la zona 2, ¿verdad? Y si yo aplico balance de masa y balance de momento lineal a esta región, de ahí yo puedo despejar matemáticamente la velocidad de onda. Y la velocidad de onda se define como el despeje de esa velocidad de onda debido al análisis de balance de masa y momento lineal, ¿verdad? Va a ser igual a esto.
El planteamiento de esto lo pueden encontrar en cualquier libro de mecánica de fluidos. Aquí simplemente les pongo yo el resultado, ¿verdad? Ahora bien, entonces, una onda sonora se propaga a través de un medio. Yo pongo mi observador sobre la onda sonora y el observador es lo que ve es el flujo viniendo del estado quieto hacia detrás de la onda, ¿verdad? Y bueno, lo cierto es que el estado, esta velocidad de onda se despeja matemáticamente de ahí y llego al despeje ya de la velocidad del sonido y veo que el despeje tiene que ver con la presión, y con la densidad que se va dando. Entonces hay una partícula de fluido, ¿verdad? Que va desde el estado antes de la onda hasta el estado detrás de la onda, ¿verdad? Y esta partícula de fluido en el punto 1 tiene cierta presión y en el punto 2 tiene otra presión, ¿verdad? En el punto 1 tiene cierta densidad y en el estado 2 tiene otra densidad. Entonces, dP es como decir P2 menos P1 y dρ es como decir ρ2 menos ρ1. Entonces, si yo a uno y otro lado de la onda, yo pido presión y densidad, ¿verdad? Y yo digo, hey, delta P sobre delta ρ, y a eso le saco raíz cuadrada. Bueno, de ahí yo puedo sacar la velocidad con la que esta onda se está moviendo, ¿verdad? Eso es lo que me dice esta fórmula. Ahora bien, la partícula del fluido, al ir desde el estado 1 hasta el estado 2 y cambiar de presión y cambiar de densidad, bueno, pues lo hace isentrópicamente. Lo hace isentrópicamente porque cuando el fluido atraviesa la onda sonora, como es una onda de pequeño cambio, ¿verdad? Un cambio apenas diferencial, el flujo sí va a ser fricción al atravesarla, pero como la diferencia no es tan grande, la fricción no va a ser muy grande. Entonces dice que el fluido de atravesar la onda sonora, si bien hay un HF, es infinitesimal, entonces se dice que es prácticamente isentrópico. Entonces la derivada de presión con respecto a ρ, considerando un cambio isentrópico, es como decir que la derivada de P con respecto a la derivada de ρ, ¿verdad? Con un cambio isotérmico si esa derivada es multiplicada por el cociente de calores específicos. Ahora, esta equivalencia viene de un análisis matemático, ¿verdad? De los estados termodinámicos. Entonces, no me quiero meter en eso, porque me desviaría de aquí, pues, media clase, ¿verdad? Entonces, porque tengo que explicar de dónde vienen estas fórmulas. Entonces, nada más tomémoslo como un hecho, ¿verdad? Un flujo al atravesar una onda sonora, ¿verdad? De balances de masa y de momento lineal, yo despejo la velocidad del sonido. Y la velocidad del sonido describe un proceso isoentrópico que matemáticamente se puede demostrar que es igual a la raíz cuadrada del cociente de calores específicos por dP sobre dρ, para un cambio isotérmico. Y sucede que dP en dρ en un cambio isotérmico es igual a P sobre ρ. ¿Verdad? Pero la ley de gas ideal dice que P sobre ρ es igual a RT. Entonces voy a decir P sobre ρ, yo puedo decir RT. Entonces, dicho de otra manera, si balance de masa y momento lineal, ¿verdad? Me dicen que un fluido que atraviesa una onda sonora se describe así, pero además lo hace isentrópicamente, entonces matemáticamente se puede demostrar que esta fórmula es equivalente, después de un montón de matemáticas, ¿verdad? Es equivalente a esta fórmula. ¿Y esta fórmula qué me dice? Esta fórmula me dice que la velocidad con la que se desplaza el sonido en un medio depende del tipo de gas, ¿verdad? Depende del tipo de gas. El tipo de gas me dice el cociente de calores específicos y la R del gas, pero también depende de la temperatura. Entonces, entre más caliente es un gas, más rápido se va a propagar el sonido en ese gas. Claro, depende del tipo de gas, ¿verdad? Unos gases tienen mayores productos gamma R que otros, ¿verdad? Pero si estamos hablando de un mismo gas a distintas temperaturas, bueno, pues el que esté más caliente va a exhibir una velocidad de sonido mayor, ¿verdad?
Entonces, al final nos quedamos con esta fórmula. Al final de todo, ¿verdad? Al final de todo, la velocidad del sonido en un gas es igual a esta fórmula. Y a veces esta fórmula se ve así. Entonces podemos utilizar cualquiera de las dos, ¿verdad? Esta es la más popular, porque nada más con conocer la temperatura, yo sé cuánto vale la velocidad del sonido, ¿verdad? Aquí no, aquí hay que conocer la presión y la densidad. Bueno, ahora hablemos del número de Mach. El número de Mach es un parámetro adimensional. Y es un parámetro adimensional que me dice qué tan rápido va el fluido. Un fluido cuando se mueve, por ejemplo, cuando se mueve dentro de un ducto corto, como puede ser una tobera, el fluido al moverse, ¿verdad? Lo hace a cierta velocidad, ¿verdad? Ahora bien, cuando el fluido se mueve a cierta velocidad, la pregunta es, ¿cómo se compara la velocidad con la velocidad del sonido allá adentro? Si el sonido se propaga a cierta velocidad c, la pregunta es, ¿la velocidad del flujo le gana la velocidad del sonido, sí o no? Bueno, pues es lo que me mide el número de Mach. El número de Mach es un parámetro dimensional de algún punto en un flujo compresible, ¿verdad? Que lo que hace es que compara localmente la velocidad del flujo con la del sonido. Entonces, yo tengo un ducto, imagínense un ducto convergente, divergente, ¿verdad? En esta sección converge, ¿verdad? Y en esta sección diverge. Entonces, imagínense ustedes un ducto que primero se hace más pequeño y luego se hace más grande. Bueno, pues el flujo, al moverse dentro de ese ducto, ¿verdad? Va a tener una velocidad V1 y una temperatura T1 en algún punto. Luego va a tener una velocidad T2 y una temperatura T2 a otro punto. Y luego una velocidad T3 y una temperatura T3 en otro punto. Es decir, el flujo, a medida que se mueve, va cambiando su estado termodinámico y sus velocidades. Ahora bien, si su estado termodinámico cambia de un punto a otro, entonces significa que la velocidad del sonido también cambia de un punto a otro, ¿verdad? Porque las temperaturas van cambiando. Entonces, entonces un flujo cuando se mueve, la temperatura en cada punto es distinta y se dice que la velocidad del sonido en ese punto también es distinta. Pero por otro lado, el flujo al pasar por una parte convergente va a pasar a cierta velocidad y al pasar por otra parte, por ejemplo, divergente, pasa a otra velocidad. Es decir, punto por punto, su velocidad también va a ir cambiando. Entonces, pues entonces, ¿qué? Entonces su velocidad cambia punto por punto y su velocidad del sonido cambia punto por punto. Vamos a definir el número de Mach como el parámetro dimensional que me compara la velocidad del flujo con la velocidad del sonido. Entonces, si la velocidad del flujo es mayor que la del sonido, significa que el número de Mach es mayor a 1. Y se dice que el flujo es supersónico, viaja más rápido que el sonido. Si la velocidad es menor que la del sonido, entonces ese cociente va de menor a 1, se dice que el flujo es subsónico, viaja a una velocidad menor que la del sonido. Y si ese cociente es igual a 1, entonces dice que es un flujo sónico, viaja a una velocidad igual que la del sonido. Entonces, cuando un flujo se mueve dentro de un ducto que cambia su área, su velocidad cambia punto por punto, su temperatura cambia punto por punto. Entonces, si yo quiero saber el número de Mach, por ejemplo, del punto 1, yo agarro su velocidad, ¿verdad? La divido entre la velocidad del sonido. Recuerden que esto es C, ¿verdad? Vamos a llamarlo C1, que es raíz de gamma RT1. Acabamos de ver, ¿verdad? La velocidad del sonido es gamma RT. Entonces, de acuerdo a su temperatura y de acuerdo a su velocidad, yo tengo el cociente velocidad sobre velocidad del sonido. Entonces, si este cociente es menor a 1, se dice que el flujo en este punto es subsónico. Como vamos a ver en unas clases más, si el ducto es convergente divergente, puede ser que esta partícula al llegar a la garganta llegue a una velocidad sónica. Puede ser, se tienen que dar las condiciones. Ahora, eso significa que el cociente V sobre gamma RT ahora es igual a 1, ¿verdad? Y si el flujo es subsónico en la parte convergente y sónico en la parte divergente, si el flujo es subsónico en la parte convergente y el flujo es sónico en la garganta, entonces en la parte divergente el flujo va a ser supersónico. Vamos a ver, dentro de unas clases más vamos a ver por qué. Pero bueno, en lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Si yo agarro la velocidad y la divido entre la velocidad del sonido, ¿verdad? Que tiene que ver con T3.
entonces este cociente va a ser mayor a 1. Y se dice que el flujo en ese punto es supersónico. Entonces, como la velocidad cambia punto por punto y la temperatura cambia punto por punto, el flujo puede ser subsónico en algunos puntos o supersónico en otros, ¿verdad? Es decir, el número de Mach cambia a medida que yo me muevo dentro de la tobera. Y a veces voy más rápido que el sonido y a veces no. Ahora eso tiene implicaciones físicas, ya lo veremos después. Pero bueno, ese es el número de Mach. Ok, hablemos ahora del efecto Doppler. Esto nos lo han enseñado desde la primaria, pero aquí se los voy a ilustrar por qué es importante cuando hablamos del número de Mach. Entonces, vamos a ver. Imagínense que ustedes sean una partícula y esta partícula empieza a emitir sonido. Imagínense, imagínense, ¿verdad? Que ustedes están viendo la superficie de un líquido y le tiran una piedra cada tantos segundos. Entonces, cada vez que la piedra pega al fluido, emite una onda, ¿verdad? Que se mueve en todas las direcciones a la misma velocidad. Ahora, imagínense ahora ese escenario en el espacio tridimensional, ¿verdad? Ustedes están en la atmósfera terrestre, ¿verdad? Y aquí es una masa de aire. Y en algún punto de esa masa de aire, imagínense que ustedes están tronando los dedos, ¿verdad? Están tronando los dedos cada tantos segundos. Entonces, cada vez que ustedes producen un excedente, cuando tronan los dedos, esa onda sonora viaja. Y viajaría periódicamente a la misma velocidad en todas direcciones. Ahora, esta es una fuente estacionaria. Ahora imagínense que ustedes están tronando los dedos mientras se mueven. Ahora, las ondas se mueven en la misma dirección, pero se mueven con la misma velocidad en todas direcciones. Pero como la fuente se está moviendo, está sumando vectorialmente tu velocidad con la velocidad del sonido. Entonces, si yo me muevo en la dirección de las ondas, ¿verdad? En esa dirección las ondas se van a aglomerar. Y si me estoy alejando de la dirección, bueno, si me muevo en esta dirección, esta velocidad se suma a las ondas que van en la misma dirección, pero se va a restar a las ondas que están en las otras direcciones, ¿verdad? Entonces significa que cuando yo me muevo en cierta dirección y estoy emitiendo ondas, las ondas se aglomeran en esa región, mientras que de donde me estoy alejando, ¿verdad? Voy dejando las ondas atrás. Entonces, en una dirección se van haciendo cada vez más escasas, en otra dirección se están aglomerando más. Esta es una fuente subsónica. Es decir, yo empiezo a emitir ondas y me empiezo a mover en cierta dirección, pues adivinen que en esa dirección se empiezan a aglomerar las ondas y en las otras direcciones, pues en la dirección opuesta se empiezan a separar. Esa es una fuente subsónica, suponiendo que mi velocidad no alcanza la velocidad del sonido. ¿Qué pasa cuando yo me muevo en alguna dirección, pero yo me muevo a la misma velocidad que la velocidad del sonido? Pues lo que va a pasar es que en el momento que yo emito el sonido, yo alcanzo el frente de onda. Entonces, si yo me muevo en cierta dirección, yo alcanzo todos los frentes de onda. Siempre los alcanzo porque voy a la misma velocidad. Y otra vez, en la dirección contraria, cada vez los voy dejando más atrás, cada vez se van separando más. Pero bueno, ¿cuál es la moraleja de esta historia? La moraleja de esta historia es que, por ejemplo, si ustedes se ponen aquí, ¿verdad? Ustedes pueden escuchar cuando algo se acerca, porque cuando algo se acerca, si las ondas están más aglomeradas, significa que tienen mayor frecuencia. Y si ustedes están acá, a ustedes les van a llegar ondas más dispersas, es decir, las frecuencias son más lentas. Ahora, eso es cuando es una fuente subsónica. Pero cuando es una fuente sónica, pues como me estoy moviendo a la misma velocidad de las ondas, no hay aviso, ¿verdad? Es decir, como yo me muevo a la misma velocidad, yo siempre estoy alcanzando al frente de onda. Entonces, delante de mí no hay nada, porque yo alcancé el frente. Entonces hay una zona de silencio, es decir, este tipo no va a escuchar lo que le va a pegar, ¿verdad? Cuando le llegue, le va a pegar, ¿verdad? No tiene aviso. No es como acá de que uno va escuchando que la fuente se va acercando. Aquí no. Aquí de 0 a 100, ¿verdad? De golpe, ¿eh? No hay aviso. Hay una zona de silencio. No solo eso. Las ondas sonoras son incrementos débiles. Pero ya cuando se aglomeran, forman un incremento fuerte.
¿verdad? Entonces, cuando le pega a este individuo, le va a pegar algo muy fuerte, ¿verdad? Vamos, va a ser un sonido de mucho más amplitud, ¿verdad? De mucho más amplitud. Entonces, es una fuente sónica. Ahora, cuando tengo una fuente supersónica, ahora yo le voy ganando a los frentes de onda, yo los rebasé. Voy dejando atrás los frentes de onda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que forma un cono de aglomeración de frentes de onda. Entonces, yo tengo aglomeración de frentes de onda, pero es una superficie cónica. Las voy dejando atrás, ¿verdad? Las voy dejando atrás. Entonces, ahí la fuente le gana a las ondas y voy dejando una superficie cónica. Ahora, aquí tenemos lo que es la zona del silencio, pero ya la zona del silencio es algo cónico. Cuando la fuente era sónica, me llegaba una pared. Pero con la fuente supersónica, la fuente me pudo haber pasado y yo no me enteré. Me va a pegar después, ¿verdad? Pero después de que pasó. Entonces, por ejemplo, el caso de una bala, ¿verdad? Si alguien escucha una bala, es porque ya le pasó, ¿verdad? Si uno se agacha, es por las que siguen después, ¿verdad? No por esa, ¿ah? ¿Por qué? Porque la bala ya pasó, las balas viajan a velocidad supersónica. Entonces, ahora bien, ¿qué tanto es más grande la velocidad del fluido que está emitiendo el sonido o la perturbación con la velocidad del sonido? Bueno, pues dependiendo qué tan grande es una con respecto a otra, es el ángulo del cono, ¿verdad? Y entonces, hablemos ahora, a este cono se le conoce como el cono de Mach, ¿verdad? Entonces, cuando hay cono de Mach, hay una zona del silencio, ¿verdad? Incluso después, la zona del silencio abarca detrás de la perturbación. Mientras que en fuente sónica, la zona del silencio está antes de la perturbación, ¿verdad? El supersónico está después de la perturbación. Y otra vez, ¿verdad? Toda esta zona donde hay aglomeración de ondas sonoras, pues hay un delta P considerable, ¿verdad? El salto de presión de uno a otro lado de esa barrera puede ser grande y podría reventar los oídos si es muy grande, ¿verdad? Si es muy grande. Pero es mucho más fuerte que una onda sonora individual, ¿verdad? Bueno, ya para terminar la clase de hoy, hablemos del cono de Mach, precisamente de este cono de Mach. Yo les decía que el cono de Mach, bueno, el ángulo del cono tiene que ver cómo se compara la velocidad del fluido con la velocidad del sonido. Entonces, vamos a ver por qué. Si aquí tengo una partícula en un instante 1 y en un delta t esta partícula se mueve para acá, pues el frente de onda apenas llegó aquí, pero la partícula llegó hasta acá. Ahora, el frente de onda, si yo veo el cono que se forma, ¿verdad? Este cono sería tangente al frente de onda, que es circular. Entonces, la distancia perpendicular del centro del frente de onda al cono de Mach, vamos a llamarlo C por delta T. Recuerden que el frente de onda se da a una velocidad C. Y velocidad por tiempo es la distancia recorrida. Entonces, esta distancia es C por delta T. Pero por otro lado, la partícula del mismo delta T le ganó al frente de onda, se movió desde este punto 1 hasta este punto 2. Entonces, la distancia recorrida en el mismo delta T es la velocidad de la fuente, ¿verdad? V por delta T. Entonces, si yo quiero saber el ángulo de este triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque aquí tengo un triángulo rectángulo. Si yo quiero saber este triángulo rectángulo, puedo utilizar la función seno, ¿verdad? Si el ángulo del cono es alfa, el ángulo de medio cono es alfa sobre 2. Entonces, el ángulo de este triángulo rectángulo, seno de alfa sobre 2, es igual a opuesto, que es C por delta T sobre hipotenusa, que es B sobre delta T. Entonces, ahí está la trigonometría de este triángulo rectángulo. Y si de ahí yo despejo alfa, veo que alfa es igual a 2 veces el arcoseno de C sobre B. ¿Pero qué es C sobre B? 1 sobre el número de Mach, ¿verdad? Entonces, esto es C sobre B. Eso nada más viene del despeje. Es 2 por el arcoseno de C sobre B.
pero C sobre V es 1 sobre el número de Mach. Entonces, si esta partícula es una partícula de fluido que se mueve supersónicamente, ¿verdad? El ángulo de Mach que va dejando atrás tiene un ángulo tal que medio ángulo, bueno, tiene un ángulo tal, ¿verdad? Alfa, tal que alfa es 2 veces el arcoseno de 1 sobre el número de Mach del movimiento de esa partícula, ¿verdad? Esta partícula se mueve a una velocidad mayor que la velocidad del sonido, significa que Mach es mayor a 1, ¿verdad? Entonces, el número de Mach, si el número de Mach es mayor a 1, el ángulo del cono de Mach está dado por esta fórmula. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ahí tenemos el ángulo de Mach y bueno, y en sí el efecto Doppler. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Cuando una partícula se mueve a la velocidad del sonido o mayor a la velocidad del sonido, ocurren zonas, ¿verdad? Ocurren zonas donde ya el salto de presión a través de la onda ya no es un salto pequeño, ya es un salto grande, ¿verdad? Entonces, moraleja, flujos supersónicos exhiben fenómenos donde se pueden generar grandes cambios del estado termodinámico, ¿verdad? Mientras que en flujos subsónicos, un flujo que atraviesa estas ondas, ¿verdad? Va a ser un montón de pequeños cambios a medida que uno se va moviendo, ¿verdad? Ya en un flujo sónico no, en un flujo sónico, un flujo que ya hace un cambio grande, ¿verdad? Igual, un flujo supersónico, ¿verdad? Un flujo supersónico, ¿verdad? Yo al moverme y atravesar cierta región, hay un cambio grande, ¿verdad? Entonces, flujos supersónicos o sónicos exhiben ciertas zonas de flujo donde hay cambios grandes de presión, ¿verdad? Mientras que en flujos subsónicos no hay regiones con grandes cambios de presión. Hay aglomeraciones, pero son aglomeraciones individuales, ¿verdad? Simplemente entre más rápido voy, esas aglomeraciones se juntan en un gran salto, ¿verdad? Entonces el flujo, entre más rápido vaya, encuentro estas zonas del flujo donde hay cambios abruptos en el estado termodinámico. Y eso es lo que uno tiene que tener cuidado como ingeniero, ¿verdad? Cuando esas cosas ocurren. Entonces ya hablaremos acerca de eso más a medida que avancemos en esta semana. Bueno, esta es la clase de hoy. Voy a subir el apunte a la plataforma. Entonces, vamos a ver, unidad 4, es el apunte 10. Entonces, vamos a ver. Aquí está. Está después del 1, ¿no? Ok, entonces, bueno, pues ahí está el apunte de hoy. Hablamos de todo un poco, ¿verdad? Hablamos del efecto Doppler. Dijimos que cuando un flujo cuando un gas se mueve a velocidades muy altas, pueden ocurrir regiones donde hay cambios abruptos en el estado termodinámico, ¿verdad? Hablamos del número de Mach, ¿verdad? Que me compara la velocidad del flujo en algún punto del recorrido con la velocidad del sonido. Hablamos de la velocidad del sonido y hablamos de algunas fórmulas termodinámicas para procesos isentrópicos. Eso lo vamos a dar uso el día de mañana. Bueno, entonces esta es la clase de hoy. Antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces el día de mañana ya vamos a empezar a hablar de toberas. Un tobera es un ducto corto que cuando el flujo, un gas lo atraviesa, se acelera. Las toberas, ¿por qué son importantes? Cuando yo quiero mover una turbina, pues yo le tengo que disparar un gas, ¿verdad? Las turbinas de gas, de vapor, les tengo que disparar un gas a los álabes. Entonces el flujo que viene por las tuberías pasa a través de la tobera, que es la boquilla, y el gas sale a muy alta velocidad para mover el álave. Es una aplicación de toberas, ¿verdad? Pero hay que saber qué tanto se va a acelerar el flujo termodinámicamente, cuál debe ser la presión a uno y otro lado de esa tobera para que la tobera vaya a la velocidad que yo quiera. Bueno, que el fluido pase a través de la tobera a la velocidad que yo quiera. Entonces, uno como ingeniero tiene que ver todas estas fórmulas con detalle para controlar la tobera a su antojo. Por eso es importante todo esto, ¿no? Pero bueno, ya mañana hablaremos acerca de eso. Entonces, tenemos la grabación.